Hola a todos y bienvenidos a Inglés como yo quiero, el único programa donde el profesor sí te dice tus maldiciones y a ti te gusta. En este nuevo mar de video les voy a enseñar un truco para hacer preguntas con do, does and did de una manera en la que difícilmente se van a equivocar. De lo primero que vamos a hablar acá es de con cuáles pronombres personales vamos a usar do, does and did, ¿ok? La pronunciación acá es does, no es does. Entonces tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. Y vamos a usar do con I, you, vamos a usar do con we, you, they. Y solamente vamos a usar does con he, she, it. Esos son los tres en los que me voy a enfocar porque es el único que me hace variar. Y para usar did y hablar del pasado, lo más fácil acá es que todos los pronombres usan did. Y bien, explicado de una manera más sencilla, tomando en cuenta en lo que nos vamos a concentrar más que nada, que va a ser he, she, it. Vamos a usar does cuando tengamos un hombre, una mujer o un animal u objeto. Entonces, aquí puede haber un Carlos y ese Carlos me da a entender que ese es un he que está escondido ahí y obviamente tengo que saber que voy a usar does a la hora de hacer una pregunta. Si tengo Mónica, por ejemplo, es un she que está escondido dentro del nombre Mónica, tengo que estar pendiente de qué es lo que representa lo que estoy leyendo. Yo puedo leer un your sister y ese your suena como you y puedo pensar que voy a usar do, pero no es you, no es el pronombre you, es el posesivo your y después de your puedo decir your brother, eso es un he, puedo decir your sister, eso es un she y puedo decir your car, eso es un it. Entonces tengo que leer las dos palabras e interpretar qué pronombre es el que está escondido detrás de ese nombre que dije. Entonces, he, she, it puede estar escondido de la misma manera que they también y con algunos otros que pueda pasar. Una vez comprendido lo anterior, ya acá tenemos todo lo que podemos necesitar para hacer una pregunta. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a hacer una pregunta es qué es lo que queremos saber en la respuesta. Entonces acá les muestro. Need information. Si yo lo que necesito es información, voy a arrancar la pregunta con una de estas question words, ¿ok? También les llaman, cuando arrancan desde acá, les llaman WH questions o information questions, porque lo que me van a dar es información, o se llaman WH porque la mayoría empiezan con WH, ¿ok? Entonces, si lo que yo estoy buscando no es información, yo estoy buscando es que me digan sí o no, que me confirmen algo, me digan que no es así, yo voy a arrancar entonces desde aquí y por eso acá arriba dice need a yes or need a no. Si necesito un sí o un no, sencillamente ignoro esta parte y voy a arrancar desde acá, ¿ok? Entonces así es como va a empezar a funcionar esto. Pasamos a echarle un vistazo a las question words que podemos usar según lo que nosotros queramos saber. What significa qué, who significa quién o quiénes, which es cuál o cuáles, when significa cuándo, where significa dónde, what time significa a qué hora, what kind of, qué tipo de, why, por qué, how, cómo, how much and how many lo vamos a usar dependiendo de lo que vamos a preguntar. Si lo que nosotros vamos es para hablar de cantidades, si vamos a hablar de algo incontable decimos how much, si es algo plural y contable es how many. Por ejemplo, how many sisters do you have? ¿Cuántas hermanas tienes? Pero si quiero hablar de, por ejemplo, water, how much water do you drink every day? How much water, el agua no se cuenta, se cuentan los vasos porque es un líquido y es difícil separar en números, es imposible separarlo en números, por eso se cuenta en litros y otras unidades de medición. Entonces tenemos how long significa cuánto tiempo o por cuánto tiempo. No pareciera que significara eso, pero sí es eso, así que traten de grabarse esa. Y por último tenemos how plus adjective. Yo puedo usar how para decir qué tan y luego el adjetivo. Por ejemplo, cuando yo digo how old are you, qué tan viejo eres, con eso te pregunto la edad. Si te quiero preguntar qué tan loco estás, te puedo decir how crazy are you. Entonces juntar how con un adjetivo es qué tan más el adjetivo y ya ustedes tomarán en cuenta qué es lo que significa. Hablemos del resto de los elementos para armar las preguntas. Esta caja que está acá es donde vamos a ubicar los auxiliares do, does and did. Siempre van a ir ahí, siempre que armemos una pregunta con do, does or did, ¿ok? Entonces, si la pregunta lo que requiere para mí es que me den un yes o que me den un no, la pregunta va a arrancar desde la caja. Pero si lo que yo quiero es información, arranca desde allá del principio. Ya tenemos eso claro. ¿De quién es o sobre quién es la pregunta? El sujeto va a ir acá, debajo del puente, ¿ok? De quién se trata la pregunta, va a ir acá, en el puente. Y en la segunda caja tenemos base form. Base form es una forma del verbo intocable donde yo no le voy a agregar ni s, ni ing, ni lo voy a escribir en pasado, ni le voy a agregar nada por ningún lado. Entonces, una forma base del verbo siempre va a ir así con do, does and did, porque los tres auxiliares se van a encargar de todas las funciones que el verbo necesite tener mientras ellos estén ahí. Cuando ellos no están es cuando los verbos llevan S, cuando van en pasado y todo lo demás. Y acá está el truco
que yo les quiero mostrar, que es lo fácil que es armar una pregunta con you, does and did, porque el verbo siempre va a ir en forma base, solamente tengo que escoger bien el auxiliar dependiendo de quién sea el sujeto, y si quiero saber qué, cómo, cuándo, dónde, lo escojo de allá, lo ubico antes de la pregunta y ya con eso tengo casi todo listo. Lo que me falta es redactar lo que voy a preguntar o decirlo, pero tengo ya en la cabeza la idea de cómo lo voy a hacer más fácil. Y comenzamos de una vez. Al que no entienda le cae la madre. Si yo quiero saber, por ejemplo, número 1, ¿qué necesita tu comunidad? Eso es lo que a mí se me ocurre en la cabeza. ¿Qué necesita tu comunidad? Yo solo quiero preguntar a alguien, pero empiezo. Pero ¿cómo digo? ¿La comunidad? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo voy a ubicar? ¿Será con do? ¿Será con do? ¿Será con erdir? ¿Qué necesita? Bueno, ¿qué necesita? Está en presente. ¿Qué necesita? Entonces, el verbo necesitar va a ir acá. Eso es lo primero que necesito saber. ¿Cómo lo voy a escribir? Forma base, no le puedo agregar S, no le puedo agregar ED, no le puedo agregar INE, nada de eso. Entonces, el sujeto, ¿de quién se está hablando? De tu comunidad, your community. Entonces acá vamos a decir your, y luego community, lleva doble M, no lo voy a escribir completo porque no cabe, your community. Entonces, ahora, está escrito como your community. ¿Qué representa eso? ¿Qué pronombre esconde? I, you, he, she, it, we, you, they. Una comunidad, a pesar de ser un grupo de personas, el nombre es it, porque es un grupo, tiene ese nombre de comunidad. Entonces, lo que yo quiero saber es qué necesita tu comunidad. Entonces yo escojo what, y eso es la primera question word que yo voy a usar. ¿Qué pasa? Ya yo sé que este es it, y ya yo les dije que he, she, it usan el auxiliar does. Entonces yo acá digo, what does, pronunciación es does, what does your community need? Y ya la pregunta está lista. What does your community need? Número 2. Supongamos que yo te quiero preguntar qué tipo de amigos tienes, ¿ok? Allá escogí de una vez, what kind of, cuando dices what kind of, tienes que mencionar qué tipo de qué es lo que quieres preguntar, ¿ok? En este caso son qué tipo de amigos, entonces después de what kind of viene friends. Y la pronunciación de OF ahí no es of, sino of, con V labidental. La pronunciación of es cuando tengo doble F. Entonces, what kind of friends, ok, ¿qué tipo de amigos? Yo quiero saber qué tipo de amigos tú tienes. Como la pregunta es para ti, yo quiero saber quiénes son. No es porque sea para ti, es sobre ti y tus amigos. Entonces el sujeto es you, el verbo incluido en la pregunta es tener, el verbo va acá en forma base, no voy a escribir jamás have, having, or had, o ningún otro tiempo que no sea una forma base, sin conjugar, sin hacerle nada, sin tocarla. Entonces, what kind of friends, tengo you, con you voy a usar el auxiliar, do en presente, entonces digo, ¿qué tipo de amigos tienes? Porque dije tienes, tener en presente en este caso, y decimos, what kind of friends do you have? ¿Qué tipo de amigos tienes? Número 3, veo a alguien con un carro nuevo y quiero saber cuándo lo compró. Entonces digo, ¿cuándo? Es when. Como estoy hablando de que lo compró, eso está en el pasado. Por lo tanto, no voy a usar ni do ni does, sino que voy a usar did. Lo fácil y lo bueno acá es que incluso si tú estás comenzando a estudiar inglés, ya sabes que con do, does and did puedes hacer lo mismo. Entonces, estás aprendiendo presente, pero la regla para do y does en este caso también aplica para did, que es usar forma base, porque el pasado va a estar en el auxiliar, no te hace falta tenerlo en el verbo. Entonces, tú quieres saber cuándo él compró ese carro que tiene. Entonces, lo primero es when. Escojo la question word que voy a usar en la número 3, when. Ahora, el auxiliar no tengo que matarme escogiéndolo porque es did para todo el mundo. Ya sé que es pasado, entonces digo when did. ¿El sujeto quién es? Él. Como digo él, he. Y el verbo comprar va a ir en forma base, no le voy a agregar nada de ninguna manera, no pasa con ninguno de estos, ¿ok? Lo reitero para que quede claro. Entonces digo, when did he buy? Ahora, ¿qué compró ese carro? Bueno, digo that, y luego digo car, y la pregunta ya está lista. When did he buy that car? Número 4. Se despierta alguien por la mañana, tú le quieres preguntar si durmió bien. Ya, la persona te va a responder sí o no. Como lo que quiero saber es sí o no, no necesito ningún question word de allá del inicio. Voy a arrancar en la primera caja. Entonces, quiero saber si dormiste bien. Ya te despertaste y eso pasó. Entonces, al ser pasado, el auxiliar que voy a usar es el did. Entonces, lo que quiero saber es si dormiste bien. Entonces, el verbo es dormir y va a ir acá. Sleep. ¿Quién? Tú. Yo te estoy preguntando a ti. Tú. Did you. Entonces digo you y ya el did que se los había mencionado.
Did you sleep? Pero aquí estoy preguntando nada más si dormiste o no. Did you sleep? Yo quiero saber si dormiste bien. Entonces acá como complemento agrego well. Did you sleep well? ¿Dormiste bien? Número 5. Se me ocurre preguntarle a alguien cuánto tiempo esperó ahí en el lugar donde estaba. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como yo quiero saber cuánto tiempo, voy a usar how long. Y yo decidí usar esta precisamente porque quiero que se vayan habituando y sé que es algo que les puede costar un poquito digerir. Entonces, escogemos how long y ya vamos a hablar de cuánto tiempo. How long y decimos esperaste. El verbo esperar es wait. Ya sé que eso va acá en la segunda caja en forma base porque no necesito tocarlo ni hacerle nada. Entonces, la pregunta es para ti y te digo you, entonces como sujeto, ¿ok? Que es de quién se habla. Entonces, como está en pasado y quiero saber cuánto tiempo esperaste, no me tengo que matar escogiendo ni you ni does. Did está en pasado para todos los pronombres. Entonces, la pregunta ya está hecha. Incluso antes de que yo lo escriba, yo creo que ya tú tienes que estar claro cómo se va a formar. Entonces, how long did you wait? Ok, ¿dónde? There. Podría dejarlo en how long did you wait, pero yo dije inicialmente, how long did you wait there, porque quieres saber cuánto tiempo esperaste ahí donde estuviste. Número 6. Quieres preguntarle a alguien sobre la cantidad de libros que otra persona tiene. Por darte un ejemplo, alguien lee muchos libros y yo quiero saber cuántos tiene en sí, entonces hablamos de cantidad, usamos how much or how many. Como los libros son contables, vamos a decir how many books, ¿ok? No vamos a usar much. How many books, digamos que yo quiero saber cuántos libros tiene Carlos. Entonces, Carlos es el sujeto de la pregunta, va a ir en el medio, bajo el puente, y yo quiero saber cuántos libros tiene. Entonces, forma base del verbo tener es have, sin to, sin ing, sin s, sin el pasado. Entonces, ¿cuántos libros tiene Carlos? Eso es en presente. Carlos es un hombre es he, por lo tanto, como está en presente, tengo que decidir entre you y does, y como Carlos es he, entonces digo, does, how many books does Carlos have? Entonces, estos que están acá, los que tienen algo en rojo agregado, son los únicos que van a necesitar que tú los complementes con algo para que la pregunta tenga sentido. Una vez que tú complementes esa parte de la question word, vas a arrancar con las cajas y las cajas siempre se van a mantener así. Yo puedo incluso hacer una pregunta desde una caja hasta la otra, incluso con 3 simples palabras, ¿ok? Entonces, puedo decir, por ejemplo, tú trabajas, do you work? Así de sencillo y ya termino la pregunta ahí. No necesito la primera parte ni tampoco necesito extenderme con un complemento. Pero para hacer una pregunta con do, does or did, las dos cajas y el puente son necesarias y recuerden que debajo del puente va sobre quién trata la pregunta, no necesariamente a quién se la estoy haciendo. Te la puedo hacer a ti, pero sobre tu hermano. Entonces tu hermano es que va bajo el puente. Y bien, queridos Mari Students, espero que esto les sirva para no equivocarse o por lo menos equivocarse menos. Pueden ver el video varias veces hasta que ya este truco les quede bien en la memoria. Entonces, gracias por haber visto el video completo nuevamente. Suscríbete al canal, comenta si te gustó, dale like, compártelo con alguien y de nuevo nos vemos en otra ocasión. Chao.